vez usted tenga ahorita, porque ha presentado diferentes problemas que le han ayudado a madurar. Ok, ahora, la verdadera fe. ¿Es gracias a quién? Lo mencionamos hace rato. Al Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, que lo aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Él viene a posar en nuestras vidas gracias al Evangelio. Y por medio de esa fe se nos revela quién es Dios. Gracias a esa fe nosotros estamos convencidos de que nuestros pecados han sido perdonados, de que somos reconciliados con Dios y que gracias a eso entonces tenemos una salvación. Si usted no tiene fe para eso, entonces está ponchado. Ese es el primer nivel de fe, de que somos salvos de nuestros pecados y son perdonados. La palabra certidumbre, si nosotros desglosamos Hebreos 11:1, que todos no lo sabemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabra certeza tiene que ver con esta palabra certidumbre, que si la buscamos en el diccionario dice estar seguro de algo. Si esta palabra está compuesta y perfectamente equilibrada por dos frases: estar seguro de lo que esperamos y estar cierto de lo que no vemos. Recuerda que una parte dice que es la convicción de lo que no se ve. Bueno, si nosotros conjugamos esas dos partes, que estar seguro de lo que esperamos y estar cierto de lo que no vemos, sería la conjugación perfecta de la palabra certidumbre. Y si lo ponemos así como que más fácil de entender, es una convicción interna, es decir, estar más que seguro de que aquello que Dios está diciendo va a ser así, y que a pesar de que nosotros no lo veamos aún, son reales. Entonces, esta es una manera mucho más fácil de comprender qué es la fe. Estamos seguros de lo que esperamos y es muy cierto, a pesar de que no lo vemos físicamente, va a ser así. Les voy a hablar ahorita acerca de 4 niveles de fe y más adelante 4 formas de fe. Los 4 aspectos de la fe, perdón. Los 4 niveles de la fe, vamos a basarnos en la historia de Jesús cuando camina sobre las aguas. La mayoría no lo sabemos, o digo así un paneo rapidito de lo que es. Bueno, Jesús estaba predicando con sus discípulos, estaba en la orilla, digamos que es una playa, y él les dice a sus discípulos que pasen a la otra ribera. Es como que usted esté en Cata y lo manden a ir a Catica. Entonces los discípulos nos montamos en la lancha y en ese camino hacia Catica se desenlaza una tormenta. Ellos se asustan porque es en la 4ª vigilia, es en la noche, en la madrugada, sale Jesús, ellos piensan que es un fantasma. Y cuando siempre Pedro ha salido, le dice: bueno, si eres tú, entonces manda para que yo vaya. Él sale, camina, pero cuando ve que las olas son más grandes que él, duda y se hunde. Pero Jesús en su misericordia le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo toma de la mano y vuelve a caminar de regreso a la barca. Permiso. Ok, en ese contexto vamos a hacer una analogía con los 4 niveles de la fe. El primero de ellos sería en la playa, que es en la orilla. Cuando estaban los discípulos ahí, los que no sabemos nadar en la orilla, ¿cómo nos sentimos, René? Calidad, ¿verdad? Nos sentimos seguros. Él tampoco sabe nada, por eso es que le digo. Uno en la orilla se siente como seguro. Uno ahí está observando todo, ve los peñeros, ve la gente que está nadando por allá. Uno ahí está relajado. Lo único que hace su mayoría es observar. Bueno, así es lo mismo en el primer nivel de fe. Ahí nosotros tenemos seguridad, no hay mucho compromiso en nuestra parte, hay unos medios, se moja los pies y está listo. Es el nivel base de la fe. Ahí Dios hace todas las cosas, usted solamente es un espectador. Él le va a demostrar el Dios que usted está sirviendo. Él hace todo, usted solamente está de espectador. Pero tenemos una cosa, que en ese nivel no maduramos, porque usted no está accionando nada, usted solamente está conociendo. Y por lo tanto, como usted no madura, entonces su carácter aún no está siendo moldeado. Pasamos al segundo nivel, y es cuando la barca está en medio del mar. Entonces recordamos que estaban ahí los discípulos, se montan en la barca y empiezan a andar la barca. Se desenlaza la tormenta. ¿Qué pasa? Este nivel representa cuando las personas deciden hacer aquello que Dios les pide que hagan, pero
las cosas no están muy claras. O sea, usted va porque Dios le dijo, pero entonces, ¿qué es incongruente? Dios me manda a ir para la otra ribera, pero se desata aquella tempestad. ¿Será que el Señor no sabía eso? Sí, Él sí lo sabía, pero los tomó fuera de bases para ello. Y así nos pasa a nosotros. El Señor te dice, ve para allá, y la cosa como que se complica, y uno empieza a dudar. Entonces, el Señor no todo el tiempo 2 y 2 son 4. A veces se van a desencadenar una serie de situaciones que son necesarias para que su fe y la mía crezca. En este nivel vamos a enfrentar problemas y comenzamos a desarrollar el carácter y la madurez en nosotros, y por lo tanto aumenta el nivel de compromiso. El tercer nivel vamos a denominarlo caminar sobre el agua aunque te hundas. Aquí entonces Pedro le dice al Señor que lo llame, él sale, camina, pero se hunde cuando ve que las olas están muy grandes. En este nivel entonces nosotros hacemos lo que Dios nos dice sin dudarlo y sin preocuparnos. Pedro recibió esa instrucción de parte de Jesús que fuera hacia él, y él ciertamente caminó sobre las aguas, pero él se hundió. Y en situaciones en nuestra vida vamos a sentir que todo se nos hunde. Porque quitó la mirada de Jesús y empezó a ver las circunstancias. A nosotros también nos puede pasar eso, o nos ha pasado eso, o nos está pasando eso. Pero por eso usted no se aflija. Gracias a Dios en su misericordia, a pesar de eso, Él nos ayudará a que nuestra fe crezca para ver sus milagros, y nos va a retar a hacer cosas que antes no habíamos intentado hacer. Humanamente era ilógico que una persona caminase en el agua, pero el Señor le dijo, ven, y entonces fue obediente. El último nivel sería caminar a la par de Jesús sin hundirse. Él se hunde, Jesús lo rescata, pero él tuvo que caminar de regreso de donde estaba Jesús de nuevo a la barca. A pesar de eso, ¿qué pasó? Él clamó a Dios y Dios le brindó Jesús en ese momento le brindó su ayuda. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en este nivel, nosotros seguimos creyendo en los milagros y clamamos al Señor. ¿Y qué dice Jeremías 33:3? Todos lo sabemos. Clama a mí y yo te responderé. A pesar de que en circunstancias las aguas nos van a hundir, el Señor siempre va a estar presto ahí para rescatarnos y hacer que entonces retomemos esa fe que Él desea que manifestemos. Entonces, estos son los 4 niveles. La orilla, cuando nos montamos en la barca, cuando caminamos sin hundirnos y cuando caminamos a la par de Jesús. Cuando ustedes vayan a la playa se van a acordar de eso. Y si se van para Catica más. Ahora, esto, ¿con qué estás platicando? Es muy importante. Señor. Hermano, no lo vi, disculpe. Escuché un testimonio de la iglesia de que se me hace no me malo eso. Yo usaba una faja de aquí hasta acá, un día para atrás, en la serie de cine. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, voy a usar más esa faja. Y para no confiar en la faja, la regalé. Y empecé a esperar mi milagro. Hasta que un día, mi hermano llamó a Ronald Chol, que me iban a invitar. Y lo pasé acá adelante de todos los que tienen problemas de la columna, no sé, hermano, no tengo a ver. Hace más de ese día recibí sanidad. Entonces, hermano, escuché el testimonio y eso me motivó a salir de la faja y esperar el milagro. Aunque pasaron 4 años, pero recibí el milagro. Amén. Entonces, por eso es necesario que cuando el Señor haga una obra en usted, no es que, pero es que Dios siempre hace algo en Veroes, no, pero como dice el pastor, cuando las personas escuchamos que hizo algo en Él, también nuestra fe aumenta. Entonces, si el Señor manifiesta algo en su vida, dígalo, que así las demás personas pueden crecer en fe. Porque puede estar pasando en silencio una situación muy parecida y necesita escuchar una palabra que alimente esa fe. Ok, dice que ¿por qué es importante con quién platicamos? Pedro en ese momento, si le fuera conversado a los discípulos, mira Juan, ¿será que me voy a caminar por el agua? ¿Qué le fuera dicho Juan? Tú estás loco, mijo, porque así te hunde. Porque eso está desafiando las leyes de la física. Claro, le va a decir cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque es un humano igual que él.
Pero entonces él le preguntó a la persona adecuada y fue a Jesús. Y Jesús le dijo, claro chico, vente para acá. Entonces cuando nosotros hablamos con personas que fomenten tu fe, y especialmente a Jesús, esa fe se va a hacer mucho más firme. Y podemos entonces caminar a la par de Dios sin hundirnos, al lado de Jesús. Pedro pidió la ayuda a la persona indicada. Ya Jesús venía caminando sobre las aguas, él era Dios, y claro, él quería demostrarle a los discípulos que ellos podían hacer también lo mismo, que para ellos si creían, nada iba a ser imposible. De igual manera, nuestra conversación ante los problemas debe estar dirigida primeramente a Dios y segundo, a personas que nos ayuden a que nuestra fe se fomente. Así que el Señor nunca nos va a dejar ahogarnos ante una situación. Puede ser que usted trague agua, pero no va a dejar que se hunda completamente. No tengamos miedo, es normal que usted sienta miedo, somos seres humanos, no se cuestione ante situaciones que lo hagan estremecer, porque incluso si leemos, creo que es el capítulo 27 de Salmo, David habla acerca incluso hay una canción de Marcos Witt que habla de eso, que su corazón se estremecía creo que venía un ejército extranjero. Y usted no se sienta mal si se estremece ante circunstancias, usted es ser humano. Lo importante es que a pesar de que sea difícil darle gracias a Dios en esas circunstancias, usted lo haga, y al hacerlo, aunque lógicamente parezca contradictorio, su fe va a ir en aumento y va a recibir las bendiciones. Nunca paren de orar, nunca dejen de venir a la iglesia, porque la primera acción que uno hace ante una dificultad es encerrarse en casa. Sí, es normal, es la actitud neta, propia del ser humano. No lo haga. Lea la palabra, escuche prédicas, escuche canciones que le ayuden a que su fe aumente. Hacer todo esto hace que aumentemos nuestra fe ante las pruebas y salgamos entonces fortalecidos. Ahora vamos a ver los 4 niveles de la fe. Hoy creo que vamos a salir temprano. Vamos a basarlo en Hebreos 11:6, también muchos no lo sabemos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El primer aspecto de la fe, vamos a denominarlo, la fe nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. Si nos vamos a Génesis 12, del 1 al 5, un hermano que los lea, habla acerca de Abraham. Génesis 12, del 1 al 5. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir de tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén, gracias Joel. Entonces aquí vemos que cuando Dios se le manifiesta a Abraham, él lo primero que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Si recordamos, Ur de los Caldeos era una ciudad idólatra, y Dios quería que saliera de ahí hacia un lugar que Abraham no sabía. Solamente decía que llegaría a la tierra de Canaán, de donde una tierra que fluía leche y miel. Entonces él dejó toda su familia, todas sus propiedades para ir tras algo que él no sabía que iba a hacer, pero que si lo decía Dios iba a ser algo bueno. Nosotros como cristianos en muchas oportunidades vamos a arriesgar todas las cosas y nos vamos a aventurar a ir tras lo que Dios nos ha dicho. Entonces esto es uno de los aspectos de la fe. Dios nos va a permitir tomar decisiones de alto riesgo, dejar cosas para emprender otras.
Y muchas veces cuando nos toca emprender otras, no sabemos exactamente qué nos esperan, ignoramos el futuro con detalles, pero si el Señor nos está dando las direcciones, entonces es bueno seguir por ahí, a pesar de que no veamos nada materializado. Abraham escogió salir de su parentela y logró ir entonces tras aquello que el Señor le había dicho. Abraham en Ur de los Caldeos era una persona de mucho dinero, era considerado una persona pudiente, y a veces el rico que el Señor le pide que venda todo para ir tras él no hizo lo mismo que hizo Abraham. Su corazón se entristeció porque él tenía ese apego hacia esas cosas. No significa que usted va a vender todo lo que tiene para ir detrás del Señor, es una analogía de que en oportunidades el Señor te va a pedir separarte de cosas para ir detrás de otras. El segundo aspecto es: la fe nos lleva a emprender largas jornadas en busca de un mejor destino. Sigue hablando, es lo mismo que leyó Joel. Dice que el viaje que Abraham emprendió, más o menos la ruta cubrió 2.400 kilómetros de distancia, a pie en camello, o sea que eso fue bastante tiempo que tuvo que caminar él. Pero él recorrió esa distancia alimentado por la fe. Él soñó y creía de que el Dios que lo había sacado de ahí lo llevaría a una mejor ciudad. En Hebreos 11:10 habla de que él tenía su esperanza de que la ciudad a la cual él iba a ir era una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. La fe nos acciona y nos hace mirar mucho más allá de nuestras posibilidades. En Isaías dice que ensancha las estacas de tu tienda, porque siempre nos permite entonces el Señor visualizarnos mucho más de lo que uno tiene. Y cuando el destino ya está trazado, el camino para llegar a él ya se nos es indicado. Recuerden que el Señor ya conoce nuestro futuro y ese destino para usted y para mí ya está trazado. Lo que nos queda a nosotros es llegar finalmente a ese lugar. El tercer aspecto es que la fe nos lleva a esperar que suceda lo imposible. Este texto no lo vamos a leer porque la clase pasada fue en base a esto. Hablábamos acerca de que tanto Abraham como Sara, humanamente era imposible que ellos pudieran gestar un niño, porque era estéril, porque ya tenía la menopausia, ya él no tenía el mismo vigor, pero el Señor esperó que todas las circunstancias humanas fueran no existiera la posibilidad de que alguien se llevara el crédito, sino solamente el Señor cuando se manifestó. La persona de fe no cree solamente en los hechos, sino que hace que su fe esté plenamente anclada en aquel que es capaz de cumplir lo que promete y que para él nada es imposible. La fe no se detiene por los hechos. Muchas veces nosotros nos detenemos por las circunstancias, pero el Señor desea que trascendamos a eso y que pongamos nuestra mirada mucho más allá. Estar sentados, ¿verdad? Dar por sentado de que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir, y que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que lo único que usted puede estar seguro es que es imposible que Dios mienta. De lo contrario, a pesar de que su realidad sea muy diferente, confíe en el Señor. Porque la palabra que Él dice, para Él eso es algo que no se retracta. ¿Recuerdan el ejemplo que dábamos del anillo del rey cuando daba un edicto? De la misma manera pasa con Dios. Cuando Él dice, es su palabra la que está en juego, y esa es la garantía de que eso se manifestará. Y como último, la fe nos lleva a entregarlo todo. Una vez que Dios cumple, que Isaac nace, ya Isaac está grande, y el Señor prueba nuevamente a Abraham y le dice, entrégame a tu hijo, y lo vas a llevar al monte Moriah y me lo vas a sacrificar. Entonces imagínense usted, este hombre esperando 25 años a ese muchacho, y el Señor le dice que se lo sacrifique. No es fácil. Imagino que si le dice a Sara le dice de plano, ni salgas de la casa. ¿Por qué? Porque las mujeres somos más así como sentimentales que los hombres. Los hombres en ese aspecto son más arriesgados a hacer las cosas. Y bueno, a pesar de que hasta el momento nunca había ocurrido un hecho de resurrección, él sabía que si Dios le había prometido ser padre de multitudes y que esa promesa iba a ser por medio de Isaac,
Él no sabía cómo, pero él tenía la certeza de que cuando él bajase, Isaac iba a estar con él. ¿Cómo? Él no sabía, pero que Dios iba a hacer algo. Y si leemos ese texto, dice que cuando estaban allá y cuando él ya había amarrado al muchacho, lo había puesto en el holocausto, estaba dispuesto a clavarle ese puñal al chico, le dijeron: ya sé que tú me honras, y cerca de ahí había un carnero que estaba ya provisto para ese sacrificio. Entonces, en oportunidades, Dios nos va a probar de esa manera, y debemos de estar convencidos de que Dios sabe lo que está haciendo. Como si Él nos lo está pidiendo, entonces algo bueno hará con eso para devolverlo. La fe no es tanto lo que uno cree, sino lo que uno hace con lo que cree. Esa capacidad que es por medio del Espíritu Santo nos ayuda a estar firme en esa palabra. Esta frase me gustó mucho. Dice que para vivir una vida de seguridad en medio de tantas cosas inciertas que sería nuestra realidad, tienes que considerar más fuerte en tu corazón la promesa de Dios. Siempre tener por encima las promesas de Dios a las circunstancias. Que tu cuerpo ya muerto o que tus circunstancias. Entonces, a pesar de que la realidad nos diga una cosa, el anclarnos en el Señor sea lo que realmente nos permita tener paz. Aquí, a manera de conclusión, los problemas, en vez de debilitarnos, nos deben de fortalecer. Demostremos a través de las circunstancias difíciles la materia prima que usted y yo fuimos formados. Entonces, no actuemos como una persona que no conoce al Señor, sino al contrario, demuestre que usted es hijo de Dios y que está en capacidad de afrontar cualquier circunstancia que el Señor le ponga. En una oportunidad escuché a la hermana Yesenia Ten, y eso me ayudó a cambiar mi perspectiva de las cosas. Dice que si Dios te permite vivir algo, es porque Él sabe que usted está en capacidad de poderlo afrontar. De lo contrario, no lo fuera probado. Entonces, si a usted le pasa algo que es doloroso, usted tenga la convicción de que si Dios lo aprobó, es porque Él sabe que usted puede resistir ante esa situación y superarla en victoria. Entonces, yo dejé de quejarme un poquito menos de lo que me quejo. Pero sí ayuda porque uno sabe, bueno, Señor, tú sabes que yo puedo con esto, no sé cómo, no sé cuándo, y cuando uno toma esa actitud, entonces, oye, mira, ya salí del problema sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque tu mentalidad cambió. No te dejes vencer por el primer problema, siempre lucha. Abraham se enfocó en lo que él debía hacer. Él no contaba con medicamentos, no contaba con nada de esas cosas, sino contaba con el único recurso que nos falla, que es la fe en el Señor. No tengas miedo de contemplar las circunstancias. Abraham siempre contempló su cuerpo, pero no dejó que eso lo debilitase. Uno no es que va a dejar de ver la realidad, siempre la va a ver y la realidad te va a cachetear. Pero recuerda tener tu fe en el Señor. No te dejes manipular por esperanzas que son contrarias a las tuyas. Créele al Señor y contempla el problema para afrontarlo. Imitemos a Abraham, seamos hombres y mujeres de fe robusta, sana, dispuestos a enfrentar los procesos difíciles, porque ellos nos van a ayudar a crecer y a ver muchos milagros. Porque lo que ya fue, ya será revelado. Recordemos que el Señor siempre, Él hace nos da como unos pequeños destellos del futuro, y eso ya está ahí, solo nos falta es alcanzarlo. Esta era la casa pasada. Bueno, Dios les bendiga y Dios les guarde, amén. Así que esperemos que usted pueda tener una fe robusta.